Habíamos quedado en esta lámina los transmisores, donde en este ejemplo se indicaba un uso de un transmisor para medir nivel. Bueno, en realidad esta es una celda de presión diferencial, donde la parte del transmisor es la que se encarga, valga la redundancia, solo de transmitir. Este ejercicio lo vamos a desarrollar después en la parte de señales para ver ahí cómo manejar las señales de corriente, etcétera, pero lo puedo explicar un poquito ahora. Entonces, este equipo se utiliza justamente de esta configuración, donde se aprovecha una diferencia de presión para medir una altura. H sería, en este caso, la altura, o puede ser también el porcentaje de llenado de nivel de un estanque. SG1, SG2 son datos, que son la gravedad específica del líquido que tiene el estanque. Por ejemplo, podría ser combustible 0,75, 0,78, podría ser 1, 1,1. 1 es referencia al agua a 4 grados Celsius, que es la densidad patrón, y sobre eso se calculan la otra gravedad específica. Y también tendríamos que la columna L. Entonces, ¿qué es lo que se trata de esto? De que este sistema, este transmisor de nivel, lo que en realidad está midiendo es un diferencial de presión entre dos presiones. Una presión por el lado de baja, PL, que corresponde a SG2, que es un dato, por la altura R, que también es un dato. Por lo tanto, este es un número conocido. Y por este otro lado tenemos H, que es la incógnita, y SG2, que es un dato. Entonces, de ahí, si el instrumento a nosotros nos está indicando en magnitud, ya sea PSI, pulgadas de columnas de agua, Pascal, etcétera, nos indica este valor, nosotros tendríamos el resultado, gravedad 1, gravedad 2, altura, por lo tanto despejamos X y tenemos la altura o el porcentaje de llenado del estanque. Entonces, se fijan, es una forma de medir nivel con un método no invasivo. Recuerden que aquí vamos a tener los sistemas de sellos diafragma, de tal forma que este fluido no tiene directa relación con lo que está acá, y eso nos permite una medición eh, manteniendo justamente las propiedades del fluido que tengamos ahí, que no se mezclen para que no cambie la gravedad específica. Una muy buena medición. Este ejercicio o uno parecido nos va a entrar en la prueba, así que vamos a aprovechar este mismo patrón y vamos a adornarlo con algún nivel de dificultad mayor. ¿Alguna consulta? En realidad esto es bastante simple, pero lo podemos complicar con conversión de unidades, con determinar algún volumen, pero no deja ser más que una ecuación de primer orden donde hay que despejar una variable que en este caso es h, que es la variable de la altura. Ya, y para terminar esta parte, los planos y documentos típicos de la ingeniería, que es lo que viene a continuación, los diagramas PID, no confundir con PID, esto es algo que sucede comúnmente. Ya sabemos que PID es otra cosa y PID es el tipo de control regulado proporcional integral derivativo. Acá estamos hablando de los PID, que significa la P de Piping and Instrument Diagram. Son los planos de tubería y diagrama de instrumentos. Adicionalmente, en ellos se representan los lazos de control, o sea, la interconexión de dos o más elementos para monitorear o controlar un sistema. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en la clase de hoy, cómo elaborar y desarrollar un plano de un diagrama PID. El otro plano que vamos a utilizar, pero este ya la vamos a ver directamente en las aplicaciones de control, son los diagramas lógicos. También obviamente tenemos los planos de canalización y los planos de conexionado. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida por cada uno de ellos para pasar a desarrollar en particular el tema de los diagramas PID. Entonces, este sería un diagrama PID de un proceso industrial. En este caso, esta es una concentradora de cobre.
Tenemos lo que son las tuberías. Aquí quedó raro eso. Estos son los TAC. Cada uno de ellos tiene un TAC, un identificador. Esto, por ejemplo, que tenemos acá no se alcanza a apreciar muy bien, pero les puedo agregar que este es un lazo de control. En este lazo se está controlando una variable. Acá tenemos, este es un equipo de proceso. En este caso es un molino. Creo que es un molino de barras. Y tenemos los distintos equipos que van conformando la planta. Entonces, a partir de este plano de tubería e instrumentos, podemos entender, por ejemplo, aquí nos indica si el elemento está ingresando o está saliendo del proceso. Podemos ver cómo fluye. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el molino donde está entrando el mineral y están entrando los demás eh, elementos necesarios como agua industrial, lechada de cal, etcétera, según lo que necesitemos en el sistema. Como sale del molino, a la salida del molino va a un estanque, del estanque pasa a un segundo estanque, después pasa a una bomba, no sé, y aquí va a los ciclones, o vuelve a recircular si es que se detecta que todavía se puede sacar algo más del proceso, se vuelve a enviar. Entonces, básicamente nos va indicando cómo funciona o cómo se mueve la materia prima, qué equipo intervienen en los procesos y desde el punto de vista de la instrumentación nos va mostrando con estas figuritas que están ahí los lazos de control. Todo eso que están ahí son instrumentos que están presentes en la planta. Todo eso. Fíjense la cantidad de instrumentos que están presentes. Hay una cantidad importante de instrumentos que están monitoreando y controlando cada uno de los subsistemas de esta planta concentradora. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy día, a desarrollar, a poder leer uno de estos planos. Pero como les decía, no es el único documento, este es el más importante desde el punto de vista de entender el funcionamiento, de entender dónde están ubicados estos equipos en un proceso, cómo se relacionan desde el punto de vista de control. Ahora, si queremos ver el tema propiamente tal del control, y queremos ir haciendo el seguimiento de por ejemplo, el conexionado de estos equipos, tendríamos en terreno el instrumento propiamente tal. Este sería en particular, este es el sensor. El sensor aquí está con un indicador transmisor. Indicador más transmisor. Ahí está la conexión eléctrica, nos muestra, por ejemplo, su bornera, su placa de conexiones, el nombre del terminal en el que debe ir conectado. Después esta señal va viajando por los distintos componentes del circuito como una CC, significa una caja de conexiones, entra a un gabinete hasta que llega a los controladores, en este caso al sistema de control distribuido, y va permitiendo que el mantenedor, el instrumentista, el electricista, ante una falla, sepa, por ejemplo, si la señal se pierde, puede ir revisando continuidad en el cable, si es que el cable se encuentra completamente íntegro o está cortado, puede ir viendo los niveles de voltaje o los niveles de corriente y en función de eso determinar a dónde está el problema y arreglarlo, obviamente. Entonces, estos diagramas también son muy importantes, sobre todo para cuando hay que trabajar en terreno y hacer eso, el seguimiento o la búsqueda de fallas en conexionados. Imprescindible que estos planos estén al día y que cualquier
modificación que se haya ido realizando con el pasar del tiempo, mejora, modificaciones del sistema, esas tienen que ir incorporándose y quedando reflejadas en las nuevas versiones, donde se debe indicar la fecha y la persona que desarrolló la versión. Ahora, del punto de vista del algoritmo, esta es la lógica, diagrama lógico, esto básicamente es control. Entonces aquí tenemos condiciones de control que puede ser mayor, menor, puede ser igual, puede ser una conexión seria, una conexión paralelo, o lo que se conoce como una conexión lógica AND, o paralelo, una conexión lógica OR, o función lógica OR. Entonces, en estos diagramas se va representando se va representando las condiciones de operación del sistema. Por ejemplo, veamos acá. Acá entra una señal y aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí dice HS, que significa hand switch. Hay un interruptor manual, o sea, ahí hay un operador que está presionando y por lo tanto está generando un pulso, una señal. Y esa señal viaja, en este caso es una señal, digamos, es una señal digital a través de un bus de comunicación y llega a esta cajita que tiene un número 1 y tiene ahí esa pelotita. Este es un negador. ¿Qué significa eso? Que acá entra, por ejemplo, un 0 y cuando sale de la función sale un 1, o entra un 1 y sale un 0. Sería como que cambia la lógica. Si el botón estaba presionado, va a transformarlo en no presionado. Eso después vamos a ver que se usa mucho en lo que se llama lógica negada para poder detectar cortes de cable, etcétera. Esa señal está llegando a esta compuerta, que es una compuerta AND, equivalente a un circuito serie. ¿Se recuerdan cuál es la lógica de un circuito serie, un circuito paralelo, por ejemplo? Si tengo dos interruptores y quiero presionar, ¿cuál es la diferencia entre ellos? En un circuito serie tendría que presionar los dos interruptores Perfecto. para poder cerrar el circuito. Justamente, si fuera un circuito serie, pensemos que fueran el interruptor A, el interruptor B, y aquí la salida sea una ampolleta. Si yo quiero que esta ampolleta se encienda, yo debería presionar A y B simultáneamente. Entonces, cierro acá y ahí habría un camino para que pase la corriente. Entonces, estas funciones que están diciendo ahí es que tienen que cumplirse estas condiciones. Si se cumplen estas tres condiciones que están a la entrada, se dispara lo que está aquí en la salida. ¿Se fijan? Y de esa forma nos van diciendo cómo se reacciona la señal. Aquí nos dicen, por ejemplo, cuando sea mayor que un valor, aquí de nuevo hay un negador, acá este cuadradito T3 es un temporizador, una acción que se debe retener, y ahí vamos a tener después las funciones de control, temporizador a la conexión, a la desconexión, con retención, temporizadores de pulso. Esta parte, las funciones de control
y el desarrollo de algoritmos de control e implementación y análisis en la parte final del curso a través de la herramienta del PLC. Pero industrialmente nos encontraríamos con un plano así. Entonces a mí cuando me encargue de una máquina o de un sistema podría ir a buscar los diagramas lógicos y lo primero que encuentro son planos de este estilo. Yo tendría que entenderlos, pasarlo a un lenguaje que pueda después, por ejemplo, interpretar en un PLC, en una DCS. En los PLC DCS no se trabaja directamente igual que esto. Hay un lenguaje de programación que es muy similar a esto y que se pueden dibujar los símbolos AND o negadores y se podría implementar una lógica de este estilo. Hay un lenguaje que se utiliza así, ¿ah? Y también hay lenguajes que se utilizan con texto estructurado, con funciones, y hay otro que se utiliza con un circuito parecido a lo que son sistemas de control de sistema electromagnético. Entonces, ahí vamos a ver después los distintos lenguajes de programación y vamos a realizar actividades en alguno de ellos. Y de esta forma nos van diciendo qué es lo que pasa. Entonces aquí tendríamos las entradas, el controlador, y por este otro lado lo que son las salidas. Las entradas pueden ser físicas o lógicas, pueden ser entradas señales de terreno o pueden ser señales que lleguen desde el mismo sistema en una retroalimentación. Y las salidas también, las salidas pueden ser alarmas para indicación de proceso o podrían ser encendido o apagado de algún equipo en el mismo sistema. Esto es imprescindible para poder introducirse dentro de los controladores y entender cómo están hechos los programas. Si no tenemos esto claro, no podemos hacer nada para modificar o mejorar un programa. Y por último, más trivial pero no menos importante, lo que son los planos de canalización para que cuando estemos en terreno y nos enfrentemos a este sistema podamos interpretar por dónde están las tuberías, cuál es la tubería que corresponde, cuál es la caja que corresponde, y de esa forma no realicemos una intervención en un equipo que no nos corresponde, que podría ser peligroso para nuestra salud, también para la instalación, o podríamos detener algún otro proceso que sí está funcionando. Entonces hay que tener todas estas variables claras antes de poder intervenir cualquier tipo de equipamiento. Entonces, esa es la primera parte. Y ahora viene la segunda parte. Déjenme ver si encuentro. Aquí tengo algunas fotos. Entonces, capítulo 2 es muy simple, tiene que ver con las normas y estándares que se utilizan en instrumentación industrial. Bueno, ustedes saben que las normas, tenemos normas nacionales e internacionales. En los temas de instrumentación se utilizan principalmente normas internacionales para lo que son materiales, atmósfera explosiva, cálculos de ingeniería y también recomendaciones de las normas chilenas y normas chilenas cuando corresponda, donde en este caso tenemos el ente que agrupa estas normativas, que es la SEC. Entonces vamos a describir un poco las normas que se utilizan en instrumentación. De partida, la norma que vamos a usar para desarrollar los diagramas de tubería de instrumentos, los diagramas PID, a través de la norma ISA. Normas eléctricas tenemos la norma NEC, que es el Código Eléctrico de Estados Unidos,
la norma IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Tenemos las normas, por ejemplo, como la SAMA, que son de aparatos científicos, la IEEE, que es una norma de carácter colaborativo mundial que se desarrolla a partir de centros de investigación de universidades en el ámbito de la ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones. Una norma muy importante, la NFPA, que es de Estados Unidos y que tiene que ver con todo lo que es contención de fuego, contención de calor, arco eléctrico, manejo de residuos que pueden producir fuego, de residuos que pueden tener algún problema de reactividad o de inflamación o de reacciones químicas. Entonces, todos los procesos, cómo evitar y controlar eso, etiquetar, almacenar, viene especificado por la norma NFPA. Tenemos una norma que sería el equivalente desde Estados Unidos a Chile, que es la norma, la NEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipo Eléctrico, la ASTM, también es muy interesante, la ASTM es la Sociedad de Estados Unidos para la prueba, para pruebas y materiales. Entonces acá se definen, por ejemplo, espesores de barras de acero, eh, particularidades, no sé, resistencia de ciertos materiales eléctricos, se define el estándar y también, cosa que es muy interesante, también se describen en muchos casos el equipamiento, el procedimiento de cómo poder verificar que se cumpla el estándar, o sea, lo que son testeos de material. Palabra que está tan de moda con la pandemia, el testeo, los materiales también se testean, hay pruebas, se pruebas en fábrica, pruebas en terreno, pruebas de mantenimiento. Entonces, dentro de esas pruebas tenemos lo que son los testing of material para determinar si la dureza corresponde, en el caso de los instrumentos, si la aislación corresponde, por ejemplo, si la corriente, el rango el que está en la calibración, etcétera. Entonces, esta la STM es muy importante. La universidad tiene convenio con la STM a través de la biblioteca USM. Si ustedes en Google ponen biblioteca USM, normativas, pueden acceder a lo menos, si no me equivoco, están las normas, todas las normas IEEE. Tenemos la conexión completa disponible, la conexión completa de las normas ASTM, que es un material valioso que está disponible ahí para el alumnado, para lo que es desarrollo de memoria, el desarrollo de investigación aplicada. Están todas esas normas disponibles en forma gratuita para los alumnos de la universidad. Si usted eh, lo quiere hacer en forma privada, tiene que comprar las normas y pagar las tasas que en este caso cada uno de estos entes pide por su trabajo, pero en este caso la universidad tiene un convenio y nosotros como parte del universo podemos acceder a ella en forma gratuita. Creo que también hay parte de la IEC y todos los años se ha ido mejorando el catálogo o los acuerdos normativos para poder acceder. En ingeniería nos movemos a través de las normas que nos dan los estándares que debemos cumplir los procesos, los proyectos. La norma ANSI, que es la norma ANSI, es un compendio de normas. La ANSI sería como el INN en Chile. ¿Alguien sabe lo que es el INN? Este es un organismo nacional. No, profe. El INN es el Instituto Nacional de Normalización. Es como el instituto que reúne todas las normas en Chile. Entonces, a nivel mundial, ¿cierto? Dentro del ámbito de la metrología existen entes regulatorios como están todo esto, pero también existen laboratorios en el mundo que se encargan de probar materiales, de ver que los equipamientos cumplan con los estándares para que, si, por ejemplo, un voltímetro, usted va a medir voltaje y que ese voltímetro cumple con cierto estándar, que tiene cierto error. Entonces, eso se hace a través de laboratorios de certificación, donde los laboratorios tienen equipos que se denominan equipos patrones, con errores definidos, con errores contrastados contra otros equipos, que se van calibrando constantemente, y los instrumentos y los equipos se van, digamos,
comparando contra estos patrones para ir determinando cuál es su grado de error. Imagínense lo importante de conocer los errores en un proceso. Entonces yo sé que si estoy fabricando una pieza y ya tengo un 1% de error, yo puedo manejar eso, pero si yo creo que tengo 1% de error y en la práctica tengo 5% de error, cuando saco esa pieza, la vendo y la quieren usar en otro proceso, no sirve y no me la compran más. Entonces es muy importante que en los procesos de manufactura, de servicio, los errores sean los mínimos posibles y sean los errores que nosotros estamos dentro de nuestro rango de control. Entonces, en este caso, en Chile existen laboratorios patrones para variable eléctrica, física, ¿ya? Y todo eso queda regulado bajo el INN. En la universidad tenemos un par de laboratorios que están certificados, ensayo de materiales, nosotros estamos certificando un laboratorio también de luminotecnia, que nos permiten, por ejemplo, hacer eso, poder hacer pruebas a equipamiento que se esté instalando en Chile y certificar que cumple con la normativa. Y en Estados Unidos ese trabajo lo hace la norma, el ANSI, el Instituto Estadounidense para la Estandarización. Otra norma que se utiliza para lo que es el manejo de hidrocarburos, petróleo, gasolina, almacenamiento de combustible, son las normas API, que por ejemplo tienen que ver con lo que es el diseño de válvulas de seguridad, de estanques, de procedimientos de seguridad. Y en ese mismo contexto también hay normas particulares que son para atmósfera explosiva, y ahí se usan conceptos como equipos a prueba de explosiones, proof, equipos que no generan corriente, que no circula corriente por ellos, ¿ya? Con aislación galvánica, etcétera. Y como dijimos, también tenemos en Chile la SEC, que no es una norma, la SEC es el organismo, es el ente regulador. En Chile la SEC es el regulador o fiscalizador. ¿Y qué es lo que fiscaliza? Que las empresas, los instaladores, los proyectos cumplan con las normas que se utilizan en Chile. Las normas chilenas en este aspecto tienen el apellido o la sigla NSH, donde básicamente tenemos, no sé, la 4/2003, que es la que vamos a utilizar en la instrumentación, que es la norma para instalación eléctrica en baja tensión, y se refiere con el tipo de cable, los conductores, los voltajes, etcétera. Y para este tipo de norma tenemos el símil americano, que es el NEC, y en parte NEMA. Entonces, la norma chilena 4/2003 también tiene una analogía o cumple criterios similares. Entonces, dependiendo de la industria, si es industria minera, salmonera, papelera, gran industria exportadora, muchas veces por lo que son acuerdos de libre comercio o por el origen de sus capitales, aplican este tipo de normativas para poder llegar a los mercados. Entonces, si queremos llegar al mercado europeo, al mercado estadounidense, inclusive los mercados asiáticos que tienen una fuerte influencia también estadounidense, nos piden que se cumplan con estas normas. Entonces, en los procesos industriales nosotros también las cumplimos. Y eso también nos asegura calidad. Aló, no escuché muy bien. ¿Le puedo una consulta? Espérese un poquito que estoy ajustando mi micrófono y audífono. ¿Me puede hablar de nuevo por frente que lo ajusto? No escucho. Sí. Buenas tardes, profe. Que le quería hacer una consulta. ¿Cuál norma es la que rige la construcción de cajas de protección para equipos eléctricos o la fabricación de instrumentos mecánicos? Buena pregunta, pero más que fabricación, por ejemplo, tú tienes, para fabricar tendría, no sé, cosas como desde los espesores de los aceros, el tipo de pintura, temas como la aislación eléctrica, cuántos volts puede resistir sin que se produzca un arco, tienes todo ese tipo de normas para poder certificar un equipamiento. Si este equipamiento se usa a la intemperie, si usa en un lugar confinado, tiene riesgo de explosión, tiene riesgo de inflamación. Entonces, cada una de esas normas, y ahí sería una suma entre las normas NEMA, por ejemplo, que es la Asociación de Fabricantes, las normas ASTM, que son las normas de prueba de materiales, y principalmente IEC o ANSI. Ahora, si tú te refieres, por ejemplo, a instalar un tablero al intemperie o instalarlo bajo techo y que el tablero, que el equipo soporte agua, polvo, tenemos lo que se denomina como el grado IP en los equipos, el grado IP que es el índice de protección,
o también tenemos la norma NEMA, de 1 a 4, hasta 4X que hay. Entonces, por ejemplo, un teléfono, tú te has visto, hay teléfonos que venden que soportan agua, que son a prueba de agua, que puede caerse, se supone, y estar 1 metro sumergido durante 30 minutos. Y te dice que el teléfono tiene IP68. Entonces, ahí está codificado que cumple con la norma de índice de protección, y el fabricante que quiere cumplir con esa norma va a tener que hacer ciertos ensayos y certificar que ese equipamiento, por ejemplo, puede soportar 30 minutos inmerso a 1,5 metros de profundidad, y que cuando se retire de ahí sigue funcionando, y que eso no produce ningún problema en su funcionamiento en el tiempo. Entonces, un equipo que viene con una especificación IP68, por ejemplo, viene con ese rango de seguridad. El fabricante te debe dar fe de que eso es así, y tú lo compras y te dice, y lo puedes usar bajo esa condición. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, profesor, justamente igual a eso apuntado, Ya, para ver todo lo que es testeo de los materiales, si cumplen o no las condiciones para la zona de trabajo. claro. Para testeo de los materiales, porque cuando hablamos de materiales yo podría hablar, por ejemplo, de No, las... perdón, ahí me equivoqué, no de materiales, sino como de los equipos, para ver Ya, si cumplen o no las condiciones. claro, entonces para los equipos tenemos el grado IP, que lo vamos a ver en el capítulo 3, que es muy simple, te lo puedes buscar en Google, te va a decir el grado IP, donde el primer número define lo que es la resistencia a polvo, a partículas sólidas, y el segundo lo que es agua, a líquido, y ahí te define qué significa cada número, completamente sellado, o que permite partículas de, no sé, de 5 micrones, de 1 micrón, que permite estar expuesto a la lluvia, que permite que tú con una manguera le dispares un chorro de agua, o que inclusive permite estar sumergido completamente. Entonces eso está definido en el grado IP, que eso es de la norma ANSI, o sea, de la IEC. Y en el caso, bueno, ANSI y IEC al final, sí, esa parte es lo misma, pero la norma NEMA, la americana, la fabricante lo clasifica en NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 4, y que hay una similitud entre los dos criterios. Entonces, en algunos proyectos, por ejemplo en minería, se usan mucho estas normas, que depende del vendor, si es una empresa canadiense, si es una empresa australiana, ya. Inclusive hay algunos estándares que son los estándares británicos, también tienen sus estándares propios. Antiguamente había muchos estándares alemanes, lo que son los BDE. Actualmente los BDE han sido incorporados a la IEC y a la normativa ANSI, entonces todo lo que eran normas alemanes están incorporados, pero todavía se encuentran eh, estándares británicos. Inclusive en algún proyecto me ha tocado tener que buscar normas rusas. Una vez estaba instalando un equipamiento en Osorno, y justamente el contratista eran un equipo italiano, pero el contratista que se adjudicó el proyecto era una firma rusa. Entonces, de hecho, los ingenieros a cargo y todo eran rusos, y andaban con sus traductores y no hablaban nada de español. Entonces, muy poco inglés, algo nos podíamos comunicar, y el resto era todo a través de los traductores, y ahí trabajábamos con algunas normas en ruso. Así que fue una experiencia, digamos que bonita. Y, pero estas son las normas más generales que se utilizan en Chile, son un montón. Nosotros de todas estas vamos a trabajar en la primera y en la última. Y dependiendo de lo que usted se especialice, va a tener relación con alguna de ellas. Hay algunas que nos van a tocar a todos. Por ejemplo, la NFPA para control de fuego, la encontramos en todos lados. En el caso particular de los sistemas eléctricos, usamos el subconjunto de la NFPA, la 70E. Ese es el capítulo especial que se refiere al control de riesgo eléctrico, control de cortocircuito, por ejemplo, la ropa que se debe usar al hacer un trabajo en un tablero energizado, que si llega a haber un cortocircuito se produce un arco, ese arco genera radiación, genera calor, entonces para evitar que haya un daño, o puede producir una explosión porque hay una onda de choque de alta velocidad, y esa onda genera un desplazamiento del aire, y eso te puede llegar a empujar y mover a varios metros de un tablero, más el calor presente. Entonces, el tipo de ropa que se utiliza viene en función de ciertos parámetros, y eso se puede calcular de tal forma que cuando se realiza mantención en ese equipamiento que está energizado, se cuenten con todas las medidas de protección, y si llega a haber una falla, el operario no sufra un daño permanente en su cuerpo, sino que sea algo que pueda sobrellevar rápidamente, ¿ya? Minimizando los daños en lo menos posible.
Entonces, como dijimos, en el caso de los proyectos industriales, en la instrumentación se utiliza, por lo menos en Chile, fuertemente lo que es la normativa ISA, con algunos arreglos a la chilena, pero normativa ISA básicamente. Y en el caso de lo que son las conexiones de los instrumentos, de los PLC, de los sensores, ahí utilizamos la norma chilena del proyecto eléctrico en baja tensión, la NSH 4-2003, la cual se puede descargar desde la SEC, que como dijimos, excelente regulador. En Chile, por lo menos, las normas chilenas, que son muchas de ellas tomadas en bases internacionales, están disponibles en forma gratuita desde la página de la SEC. Esta página es una de las mejores páginas, a mi criterio, del gobierno. Tiene una cantidad muy interesante de información, está bien ordenada, tiene plataforma en línea para consulta, información de cuando se hacen foros regionales, comunales, cuando realiza cambios, generalmente cita a los especialistas o hace difusión para que puedan retroalimentarlos cuando se están haciendo modificaciones y está muy preocupado siempre de estar en los últimos estándares mundiales. De hecho, de las últimas normas que está sacando SEC, por ejemplo, está toda la norma para cargas de vehículos eléctricos. Ya existe una norma objetiva en Chile que claramente es una adaptación y está basada en normas internacionales, pero ya tenemos la normativa que permite y regula cómo se debe instalar un cargador para un coche eléctrico en lugar público, en lugar privado, cuáles son los requerimientos para la compañía, en la vivienda, ¿no? Entonces, si no estuviera ese estándar, es difícil que ese tipo de tecnología pueda ingresar al mercado nacional, porque los proveedores podrían traer cualquier producto, entonces cuando yo después quiero un repuesto, no voy a tener repuesto, porque ese proveedor puede ser que ya no exista. Y cuando vaya a la otra firma a comprar, me dice, no, yo tengo este otro producto que trabaja de esta forma. Entonces, cuando las tecnologías entran así de una forma separada, compitiendo por caminos paralelos, sí o sí tenemos un mayor costo y un desarrollo más lento. Entonces, eso es lo importante. Los países que tienen un alto nivel de estandarización son países desarrollados, porque hacen las cosas de forma ordenada, planificada. ¿Mm? Y en Chile, la SEC es uno de estos organismos que trabaja muy bien, ¿Mm? Por lo menos en ese aspecto, ¿no? Como decíamos, nosotros vamos a trabajar con la ISA, que es la normativa americana de instrumentación, ¿Mm? Y particularmente dentro de la ISA, que tiene una serie fuerte de normas, de las que me acuerdo ahora, en la 5.1, que es la que vamos a ver para la representación. También está la ISA 20, que es para especificación de instrumentos. Entonces, dentro de esta normativa tenemos, o en las normas en general, tenemos que se pueden encontrar con esto. Aquí dice la norma ISA, dice el número de la norma 5.1 y dice el año. Entonces, el ente normativo, la Sociedad de Instrumentación de América, la norma de referencia, la norma 5.1 y el año de la edición, 2009. La anterior creo que era de 19, no me acuerdo si es de 1984 o 1989. Era la anterior versión de la norma ISA. Claro, entre estos años que fueron, supongamos, 20 años, un poco más, hubo un avance fuerte en la tecnología, entonces la nueva normativa recoge todos los avances que han ido ocurriendo y también muchas veces recoge algunos procesos que se han dado cuenta que no son los óptimos y al sacar la nueva versión se van corrigiendo eventos. Entonces, eso es el objetivo y cuando nosotros trabajemos con una norma o referenciemos una norma para un mantenedor, para la compra de algún equipamiento, tratar siempre de tener las últimas versiones en, aplicación en nuestra planta. La norma ISA en general no ha cambiado mucho, los símbolos se siguen representando igual, los planos se siguen haciendo igual, pero por ejemplo, años atrás había cosas que no existían, todos los temas inalámbricos, los temas de comunicación en red, y actualmente sí, entonces la norma incluyó ese tipo de señales que antes no estaban. Entonces, como no estaban, era imposible que la incluyera. Entonces, dice, es un estándar que establece una forma unánime de designación de instrumentos y sistemas de instrumentación. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a representar los instrumentos, básicamente? Ahora, eso es para qué va a funcionar y después falta el cómo. Y el cómo es que va a hacerlo mediante símbolos y un código de identificación con letra y número.
Vamos a tener un símbolo, un círculo, un cuadrado, un rombo, combinaciones de estos con líneas segmentadas o no, distintos tipos de líneas y por último también un código, es lo que se llama el tag, el identificador. Algunas definiciones que están en la norma ISA, aunque algunas de estas ya las vimos en el capítulo inicial, instrumentos vimos, la burbuja es nueva. ¿Qué es lo que es la burbuja? Para la norma ISA es muy simple, es un círculo, ¿ya? Y este círculo identifica gráficamente un instrumento. O sea, si encontramos este círculo, que era el que veíamos en esa lámina, que aunque estaba en chiquitito, yo traté de ir encerrándolo, había muchos de estos, y adicionalmente, en función de lo que aparece, si aparece una línea, dos líneas segmentadas, vamos a poder saber si la ubicación es local, remota, sale control. Entonces nos dice que tenemos instrumentos y nos dice también su ubicación. También vamos a encontrar este tipo de símbolos y combinaciones. Es muy simple esto. Vamos a tener estos tres símbolos principales y combinaciones de ellos. Entonces ahí vamos a ver qué significa cada uno. Sensor lo vimos, transmisor también y controlador también. Si se fijan, las definiciones estándar de cualquier libro de control son las que al fin y al cabo se usan en la práctica y que la recogen las normas para la implementación operativa. Equipo nuevo, convertidor. En instrumentación hablamos de convertidor, que sería como en electricidad, algo así como el transformador, pero aquí el convertidor es capaz de transformar, por ejemplo, una señal de corriente en una señal de presión de aire, o viceversa. Entonces aquí podría entrar una corriente eléctrica y acá salir un sistema de aire-presión. Aquí debería entrar un IA, que significa aquí entraría una señal eléctrica de corriente, típicamente 4 a 20 miliamperes. Por acá tendríamos IA, que significa aire de instrumentación, y acá adentro algún sistema de válvula o algo que permita que en función de la corriente aquí haya un mayor o menor flujo de aire. Este símbolo es de un circuito neumático. Este símbolo, esta línea de un circuito eléctrico. Entonces tenemos un circuito eléctrico, un convertidor corriente a presión y acá un circuito de aire. Pero bueno, así es la vida. Van pasando los años y el cuerpo se va haciendo más débil, más susceptible a los estragos de la naturaleza. Si no, pregúntenle al coronavirus qué estragos no ha causado ese bichito. Entonces los convertidores hacen eso básicamente. Gracias, gracias. Los convertidores modifican un tipo de energía en otra. También podría ser convertidor de corriente a corriente. Entonces podríamos tener convertidor corriente-corriente, a donde acá podría entrar una corriente de amperes, y aquí sería una corriente de miliamperes, que sería en electricidad un TC, un transformador de corriente, pero acá en instrumentación hablamos de un II, un convertidor corriente-corriente, o al revés, que entre en miliamperes y salga en amperes, como una fuente de corriente. Entonces, básicamente ese es el concepto convertidor, convierte una magnitud en otra o la magnitud cambia su orden, de miliamperes, etcétera. Ya lo vamos a ver aplicado en los diagramas de control. Profe, ese transformador de corriente sería como para tomar lectura a equipos muy grandes, Por ejemplo, tú puedes tener acá un tablero, una ¿cierto? línea de alta, ¿no? Claro, o pensemos a una aplicación más estándar, un tablero, tú tienes la protección general, cuando llega la energía desde el transformador, supongamos que aquí tenemos un interruptor trifásico de 3 por 600 amperes.
Después acá tenemos una barra repartidora trifásica, línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Y de esta barra se van colocando las otras protecciones, los otros circuitos, por ejemplo, uno de 3x200, de 100 amperes y distintos circuitos. Entonces, ¿qué es lo que hace de aquí? Sale cada cable, voy a hacer otro color, por ejemplo, el rojo va a la primera, el azul a la segunda y el negro, por ejemplo, al tercero. Y después desde acá se va sacando la derivación para cada una de las protecciones y se va armando como el tablero. Así se arman los tableros eléctricos. Un tablero de distribución de fuerza. Y yo quiero medir la corriente que entra a todo el tablero. Entonces yo acá pondría mi convertidor corriente-corriente. Uy, ¿qué pasó ahí? Ahí. Por ejemplo, y aquí pondría el transformador de corriente. Entonces lo instalo acá. Entonces aquí va a estar midiendo los 600 amperes. Transformador de corriente generalmente son así. 600 a 5, 300 a 5, 150 a 5, 3000 a 5, 50 a 5. O sea, en el primario tienen distintos rangos de corriente, 0,600, 0,300, y en el secundario son de 0 a 5 amperes. De esa forma está estandarizado. Entonces el transformador de corriente podría sacar una señal, y esa señal yo pongo acá un instrumento. Y ese instrumento está graduado para que, supongamos que es el de 600 a 5. Esto se va a mover 0 a 600 amperes y en la práctica va a ser 0 a 5. Pero acá yo lo podría tener graduado entre 0 y 600. Entonces, si acá hay 600, van a haber 5 y esto acá va a estar indicando 600 en la pantalla. O si fuera en un PLC, en un controlador, llegarían 5 y yo tendría que hacer la multiplicación dentro del programa para conocer lo que es la razón de transformación. O se programan los equipos. Entonces, claro, en todos los elementos de medición eléctrica generalmente se hacen con mediciones proporcionales. En el caso de alta tensión, se usan transformadores que se conocen como TP, transformador de potencial, que por ejemplo puede ser 120.000 volts y en el lado de baja 120. Ese es como el estándar del lado de baja. 66.000 a 120, 13.200 a 120, 220.000 a 120. Entonces yo mido los 120 volts, que lo puedo medir con cualquier instrumento, y separo los lados, digamos, peligrosos del lado del instrumento. En este caso, este que estoy mostrando a la derecha, por lo menos aquí en la pantalla, este sería un convertidor voltaje-voltaje, que para el voltaje se usa la letra E. EE. Este de acá sería un convertidor II, corriente-corriente. Y también en algunos casos, en las válvulas se usa mucho el convertidor IP, corriente a presión. Entra corriente y con un nivel de corriente regulo una presión de aire y con eso yo puedo mover una válvula modulada, por ejemplo. Bueno, válvula de control, ya la habíamos conversado. Y lazo, el lazo es muy simple, es la unión de dos o más instrumentos. Ahí me faltó una S. Instrumento, una S y una T falta. Ahí dice instrumentos, son dos o más instrumentos, lo vamos a arreglar de inmediato. O funciones de control dispuestos de forma de que el señal pase de uno a otro. Entonces, un lazo podría tener, primero que todo, un sensor y podría tener un indicador nomás. Y estaría cumpliendo con que son dos o más. Pero también podría tener, después del indicador, acá un transmisor. Y después un controlador. Y ese también sería un lazo. Este es un lazo que hace monitoreo y control. El otro lazo se llega hasta acá, solamente hace medición. O podría haber un lazo que solo haga control y no indique. Entonces, los lazos son bien versátiles y dependen del proceso. No hay un lazo estándar que se utilice para todo. El concepto de lazo es que son varias cosas que se conectan. Y ahí viene el lazo cerrado que habíamos conversado hace un par de clases y el lazo abierto. Bueno, el tag number es el identificador. Es el numerito que va dentro de la burbuja del círculo y nos permite identificar el equipo. Por ejemplo, acá tenemos un tag number
el 03 FT101A, donde lo mínimo que tiene que haber, o lo obligatorio, van a ser dos cosas. Los otros son opcionales. Estos dos, esta parte y esta parte, digamos que son obligatorias. Y estos de acá son opcionales. El prefijo no se usa mucho, pero se podría utilizar. Sería si usted tiene en una planta, supongamos que tenga una industria de minería, tenga la concentradora, refinación, chancado, la planta de lixiviación, los espesadores, etcétera. Cada una de esas plantas podría tener un número, la 1, la 2, la 3, entonces usted sabe, la planta 3, allá, concentradora. La planta 4, las celdas de flotación. La 5 tiene los hidrociclones. Entonces va separando la planta por zona y podría tener más de un instrumento que se llama igual, pero como está en una zona distinta, está diferenciado. Después viene FT o la letra que sea, y ahí nos dice la función y nos dice la variable, si está midiendo flujo. En este caso, FT significa un flow transmitter, un transmisor de flujo. El 101, ese es el número del lazo, porque la planta, como se fijaron, o la lámina que mostré yo hace bastante tiempo, donde estaban los equipos y empecé a encerrar ahí, eran lazos, y había un montón de lazos. Entonces, a cada uno de esos lazos le ponemos un número para diferenciarlo del otro. Y el sufijo opcional se utiliza en que, por ejemplo, podría haber un estanque y podríamos tener acá un LT. LT 101A. Pero también podríamos tener aquí mismo un LT 101B. Los dos unidos, por ejemplo. Entonces aquí los dos elementos están midiendo lo mismo. Y uno estaría de respaldo del otro. Si falla el A, seguimos midiendo con el B. Generalmente se utiliza en procesos críticos a donde un fallo en el sensor podría terminar en una catástrofe ambiental, una explosión o una pérdida muy alta del costo de lo que estemos trabajando. Entonces, se justifica un segundo sensor, una redundancia. Entonces, de esta forma es como se identifican los instrumentos mediante esta combinación, que es lo que vamos a pasar a ver ahora en las tablas que definen la norma ISA, las 4. Y para cada una de las letras las combinaciones posibles, no todas, unas pocas, son bastantes combinaciones. Entonces, respecto de los números de lazo, tenemos dos formas de enumerar los lazos, de seguir la identificación de lazos. Una se llama numeración serial, que básicamente, si se fijan acá, tenemos número 01, 02, 03, y así seguiríamos correlativamente, sin importar lo que estemos midiendo o controlando la variable. Por lo tanto, en toda la planta habría solamente un instrumento con el indicador 01. Ahora, los otros, la otra forma es que si se fijan acá, por ejemplo, vamos a tener un 01, otro 01, múltiples 01, y aquí lo que va cambiando es la variable, donde esta significa caudal, esta es de presión, y esta de acá es de temperatura. ¿Cuál de las dos se utiliza? Se utiliza más la numeración paralela. ¿Cuál se debe utilizar? Da exactamente lo mismo en cualquiera de los dos tipos. Los lazos son únicos, ¿ya? No se repite un lazo, la numeración, eso sí que no se puede, y que hayan dos lazos de control en una industria que se denominen igual. ¿No? Si son iguales, se tendrá que usar un sufijo o un prefijo, dependiendo para poder separarlos. ¿No? Tienen que estar identificados individualmente. Entonces, referente a este código, ¿cómo se define? Se hace de la siguiente forma. Entonces, la primera letra define la variable, ¿m? Y la segunda letra define la función.
Entonces, como les decía, hemos visto varios de estos, donde tenemos F y T. La F, como dijimos, es flujo caudal, y la T es la función, en este caso la función es de transmitir. En inglés, transmit. Entonces tenemos la variable flujo y la función transmisor. Y ahora sí, llegamos a la tabla, en donde vamos a hacer aquí alguna división, una separación. Entonces tenemos la variable que estamos midiendo, y esa va a ser sí o sí siempre la primera letra. Eso es lo único seguro acá, que la variable que estemos midiendo, controlando, o que sea una información, es la primera letra. Entonces, la letra A representa a un equipo que realiza análisis, la B a un quemador o a un proceso de combustión. La C y la D son de uso libre. No está definido para una variable de proceso en forma particular, sino que se puede ir alternando y modificando su uso. Por ejemplo, la C y la D en minería se usan en casi todas las mineras. La C se usa para conductibilidad y la D para densidad, aprovechando que coinciden. Pero se podrían usar para otro uso. Al no estar definida, queda libre. La E es voltaje, la F, como habíamos dicho, es flujo, o el flujo puede ser, o flow rate, porque puede ser flujo litros, pero también podría ser litros partido por minuto, litros partidos por segundo, metros cúbicos partido por segundo, metros cúbicos partido por hora. No sé, son las dos formas de indicar flujo. De nuevo tenemos acá una variable libre, la letra G, igual que la anterior. Uso libre, no definido. Acá la H, bastante usado, que es para uso manual. La I, corriente, y la J viene de potencia, power, de joule. Y porque la P está definida para una variable que es más utilizada en los procesos, que es presión. Entonces, esa es la primera letra. Y acá aparecen combinaciones. Entonces podríamos tener un instrumento que se llame F. Y ya todos sabemos que es un instrumento o un controlador o un elemento dentro de un lazo que está relacionado con el flujo. Veamos cómo interpretamos las otras funciones. Entonces, la segunda letra podría ser una D si se usa diferencial, o una R si se utiliza para lo que es la razón, el ratio. La otra función, o sea, la otra letra que vamos a tener siempre es la función, que generalmente va a ser la segunda letra, porque si se fijan, la alternativa de que haya acá podría ser la primera o la segunda letra, y acá podría ser desde la segunda, la tercera, la cuarta letra hacia adelante. Lo común es que sea una pura letra, pero podrían haber dos, y lo común es que la segunda letra sea la función. Entonces, ¿qué tipo de funciones podemos tener? Yo voy a anotar acá a ver si ustedes me pueden decir. Puede ser una FI, podría ser una FA, podría ser una FE. ¿Qué me puede indicar qué sería cada una de ellas? La primera, un FI. ¿A qué nos estamos refiriendo con un FI?
Intensidad, flujo, algo, Entonces, FI. FI busquemos la I, pues, pero aquí buscamos la I. Ya. Entiendo. Un indicador de corriente. No, porque en este caso la primera letra es una F. Entonces ya sabemos que estamos. Todos Flujo, estos son flujos. Todos indicador son de flujo. Claro. Todos son flujos. Pero si fuera un FI, justamente aquí sería un indicador de flujo. Si fuese la A, Alarma de flujo. Alarma. una alarma. Y la Y E, si fuese la E, sensor. un sensor. Y así se van armando combinaciones. Esto sería lo mismo si fuera, por ejemplo, una II, una IA, un IE. Ahí sería exactamente lo mismo. Indicador, alarma, sensor, pero en vez de flujo, ahora sí, la I sería corriente. Y de nuevo, podría ser lo mismo para una J, JI, JA, JE. También tenemos alguna letra adicional. Podría también tener la letra C, que también la vamos a utilizar bastante. Entonces podría ser una FC o podría ser una IC. Y aquí la C me quedó justo tapada por esto, lo vamos a mover eso de ahí. La C es una de las letras que más se utiliza como segunda letra. Sería para un control de corriente. Entonces aquí, como he dicho, y aquí sería un controlador o el controlador de flujo sería un FC. Entonces dijimos en los lazos que vamos a tener siempre, primero un sensor, después un transmisor, un controlador y un actuador. El transmisor ya lo podemos adelantar qué letra se utilizaría, ¿cierto? Para un transmisor deberíamos usar FT. Y ahí la T sería el transmisor. Ahí, por ejemplo, tenemos 5 funciones, las 5 más usadas: indicador, alarma, sensor, control y transmisión para una variable. Después la otra variable lo mismo. Y también se puede dar otras combinaciones. A ver si me pillan esto. Sería un... Y ahora vamos a agregar una tercera letra. Un J, que me queda un poco rara la J, pero tratar de que quede más bonita. Un poco más bonita. Una JAH. Profe, sería como alarma de alta potencia por high, ¿o no? Perfecto, justamente. Una arma de alta potencia sería, por ejemplo, un equipo que esté sobrecargado. Podríamos pensar que hay un equipo que en control podríamos poner una alarma. Supongamos que el equipo es de 10 HP y en un tablero, en una pantalla, colocamos una alarma. Si ese equipo está consumiendo mucha energía, que se prenda ese indicador, porque está sobrecarga. Entonces eso indica que con el paso del tiempo ese equipo se va a destruir. Entonces, para tener ese indicador antes de que se destruya, colocamos una H. En el caso de las alarmas tenemos 3 letras que van a hacer la misma función. Las letras principales que están en las otras hojas, pero ahora voy a aprovechar ya que estamos en esto. Podríamos tener un JAH, podríamos tener un JAM, un jam, y un JAL. A ver si a alguien se le ocurre siguiendo la misma lógica. Todos son alarmas de potencia, Alarma de baja potencia, low, ¿ya? y el M, no sé, sería Media, De media. middle, Media. claro. media, pues middle. Middle, justamente. Middle, high y low. Alta, media y baja potencia, que son como los niveles típicos, sobre todo alta y baja.
Pero de repente en un estanque nos interesa esos rangos, alto máximo, en una temperatura alto máximo. Como habíamos conversado, si tenemos un control por histéresis en que tenemos rango, habíamos utilizar mucho el concepto de alta y baja. Y también podríamos querer conocer un punto de equilibrio y ahí usaríamos la variable middle para el punto medio. Entonces, de esta forma se van armando los distintos usos de los símbolos. Y lo otro que se utiliza, pero en funciones de control, la letra C significa cerrado, close. Por ejemplo, existen en válvulas, existen unas letras especiales. Ahí se usa la C y también existe un uso especial de la F que aquí no está indicado. Pero esta primera página, digamos que es la más fácil. Pasemos a la siguiente. Ya, le voy a dejar un poquito ahí para que la lean y vayan viendo qué es lo que tiene cada una. La S es una de las más entretenidas, tiene un montón de funciones. La S como variable, siguiendo con la misma lógica anterior, vamos a tomar esto y lo vamos a dividir. Lo dividimos. Entonces, ¿cierto? La variable, aquí la función, aquí una función secundaria y algún modificador. Entonces la S puede ser velocidad o frecuencia. Porque bueno, en inglés velocidad es speed y la V, la V corta, se usa para vibration, para lo que son vibraciones. Y la F también estaba en uso, que era flow, de flujo. Así que speed, la S se quedó tanto para frecuencia como vibración. También se puede usar en los sistemas de control como indicación si el elemento es de seguridad, lo que es safety. Pero esto se usa en los planos de control de seguridad. Así que velocidad y frecuencia se podría decir que son de un bajo uso. Bajo uso. La que sí es de muy alto uso es switch. Porque en las plantas industriales el switch es para lo que son señales del tipo on-off. Entonces, 1-0 lo vamos a implementar con un switch. Entonces, podríamos tener la combinación del caso anterior. Me voy a devolver, por ejemplo. Aquí parece que en el caso anterior la letra H no la tomamos muy en cuenta, pero ahí está. La tomamos para el caso de alta, pero uno de los usos también podría ser una H S. Entonces la H es de un dispositivo manual y la S es un interruptor. Y eso podría ser una botonera, un pulsador, un interruptor, etcétera. Un interruptor que en sistema de control se representa de otra forma. Acá ese interruptor sería HS. Y por último, la letra S también se puede usar, así como estaba la condición cerrado. Estas dos trabajan de la mano, la R con la S para lo que es run, que el sistema está funcionando, está corriendo, o que el sistema está en la condición stop, está detenido. También las vamos a encontrar de un uso frecuente, condiciones de run stop. Ahora partimos ordenadamente. La S era bastante interesante. Acá
principalmente. Se usa más que el tiempo ser una variable medida en terreno. El tiempo es una variable medida en los PLC, en los microcontroladores. Ahí tenemos algún temporizador, y el temporizador, que es una función lógica, es implementada por software. L, nivel, ampliamente usado en estanque, en canales. La M está liberada y la N también. Y la O. Son todas esas libres para definirla particularmente en los procesos. Son user choice. La P de amplio uso para lo que es medidas de presión. La Q de cantidad. La R de sistema de radiación, y la S, como vimos, era velocidad y frecuencia. Segundo uso podría ser razón de cambio o tiempo de cambio, podría ser también un integrador o un totalizador de cantidades, y también seguridad. Así que la primera letra es más o menos directa. Acá ya en la segunda letra tenemos algunas de alto uso. Las funciones, estas son las de más alto uso, las que están en esta columna. Tenemos light, lo que sería una luz indicadora. También se conoce como luz piloto. Esas serían las light. En algunos elementos tenemos, por ejemplo, lo que son orificios o restricciones, y también en algunos elementos, pero de muy bajo uso, lo que son los point o test connection, que son puntos de prueba para calibración. Por ejemplo, en lo que son los sistemas de medición de presión, hay manifold en especial, donde tengo test point, y ahí puedo puedo hacer una contrastación de un instrumento. Como hemos dicho, integrador. Y la otra que se va a usar bastante, estas son de bajo uso, es esta. Un record, lo que es la función grabar. Entonces, el sistema va a tener la capacidad de poder grabar información para generar un gráfico de tendencia, un histórico de producción, datos para fallas, mantenimiento, etcétera. Todo lo que implica tener almacenados datos y después poder hacer minería de datos, data mining, tendencias estadísticas de datos, e inferir el sistema, cómo se va a ir comportando. Lo que en sí es un tremendo potencial, sobre todo, por ejemplo, en temas como mantenimiento, especializarse en temas de minería de datos, porque esto de implementar instrumentos, implementar sistemas, está en un nivel maduro. Es fácil, están normativas, existen múltiples fabricantes, las industrias cada vez se van automatizando en un mayor nivel. Viene todo este concepto que ustedes tienen que haber escuchado, que es la cuarta revolución industrial, que más que un concepto ya es una realidad, la implementación de nuevas tecnologías, lo que va a hacer que cada vez más los sistemas tengan esto, tengan instrumentos, tengan sensores, y todo eso generen datos. Esos datos se van a grabar, o la tendencia actual es que se van a subir a la nube, ¿cierto? En estos cloud computing, computación en la nube, a donde está toda la información disponible. Entonces, ahora el problema es qué hacemos con esa información. Podemos hacer los típicos gráficos, planilla Excel, máximo, mínimo, inferencia estadística básica, o podemos hacer inferencia estadística avanzada, minería de datos y buscar patrones, aplicar sistemas de inteligencia artificial para tratar de, a partir de esa información, descubrir cosas que actualmente no están a la vista. Entonces, el que se especialice en eso a futuro va a tener un campo de trabajo muy interesante que va a aplicar para cualquier cosa, porque datos estamos generando en todo momento. Imagínense, no sé, datos
con el tiempo vamos a tener ropa que va a tener sensores y van a estar monitoreándonos distintas variables del cuerpo, y a partir de eso pueden descubrir problemas mucho antes de que sucedan. Eso ya se está investigando. Algunos de ustedes a lo mejor alguna vez se ha hecho un holster de presión, que es un equipo que uno se instala 24 horas y con eso ven ahí lo que son la presión cardíaca, la distólica, la sistólica, para ver cómo se encuentra la condición de salud. Pero eso se podría hacer con un acelerómetro, se podría hacer con una serie de instrumentos, y eso se puede aplicar a cualquier rubro, a cualquier ambiente, y vamos a generar datos. Entonces ahí hay un tema muy interesante a manejar. Esas son como las funciones más importantes. En la página anterior también teníamos funciones importantes. Teníamos indicador, teníamos alarma, teníamos sensor, teníamos controlador. Ahora agregamos la función de grabar, de recording, de almacenar, y lo que son las luces indicadoras, todavía muy usadas como alarmas visuales de algún nivel. Estaciones de control, que ya son equipos más complejos, se usan con la K. Generalmente estos se utilizan estaciones de control en seguridad también. Y como les dije, la S para interruptor. La O también tiene varios usos definidos por el usuario, como orificio o restricción, y también se utiliza para la condición de abierto. El NO, por ejemplo, NO, NC, normal open, normal close, normalmente abierto, normalmente cerrado. Lo que habíamos adelantado ya en la página anterior, el L como tercera letra o cuarta letra, low, y el M, tercera o cuarta letra, eh, condición intermedia o media, middle. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, podríamos tener un F, S, H, un L, I, un H. ¿Quién puede interpretar esos dos simbolitos? A ver qué es lo que son. El LIH y un FSH. Oh, se me desconectó el audífono. Algunos de estos indicadores, y que ustedes me indiquen qué es lo que son. Entonces, de estas últimas letras, la T es súper importante, temperatura es una variable fundamental, y transmisión. La V, vibración, no tan importante, pero válvula, muy importante. La Z, posición también. X y Z, ejes coordenados. Muy importantes. Y combinaciones de todo esto. Entonces acá pueden aparecer múltiples combinaciones posibles. Veamos algunas de ellas. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. En el caso de la alarma se utilizan rangos como H, L, HH, LL, la M. Pueden ir acompañados de alarma o pueden ir acompañados de interruptor. Entonces podría ser un TA, TS, temperatura, alarma, HH, temperatura, switch, HH. Son como los usos más comunes. Bueno, lo que viene en la letra, en la página siguiente. Se fijan, ahí tenemos interruptor, 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 nivel, presión, temperatura. Y acá adicionamos el interruptor, información respecto si es un interruptor de alta, de muy alta, de muy baja. Y en el caso de las válvulas, como les indicaba, utilizamos la letra Z, porque no habla sobre la posición. Entonces usamos la Z, utilizamos también la S, y utilizamos también la H o la L. Y ahí vamos mezclando distintas variables para ir armando y entendiendo
lo que queremos expresar aquí en el instrumento. Entonces al final aquí con unas pocas letras, bastante podemos decir. Ejemplo. FT, transmisor de flujo, flow transmitter. Un PI, un indicador de presión. Un LT, un transmisor de nivel. LSHH, un interruptor de nivel muy alto. Un VSH, un interruptor de vibraciones altas. Un TE, podríamos tener un TE, y también podría ser un ET. ¿Qué sería un ET? En el ámbito de la instrumentación, porque si fuera en el ámbito del cine, un ET sería otra cosa. La E era de tensión, ¿cierto? De Sí, voltaje, voltaje. ¿sí? Y la T era de... eh, Sáquelo acá, hay dos era T, transmisor de voltaje, po. un transmisor de voltaje, claro. Mm. Así que ahí la diferencia entre un T y un ET es nada que ver, po. El T podría ser una PT100, el sensor de temperatura, una termocupla. Eso sería un TE. Pero un ET es un transmisor de voltaje. También podría ser un extraterrestre. Sí, estamos. Un ZSL, un interruptor de posición baja. Esta es súper usada, la FV, una válvula de flujo. Recordemos que lo que más vamos a encontrar van a ser tuberías y estando en tubería vamos a tener bombas de impulsión y válvulas para control del flujo. Entonces, un AT es un analizador con transmisor, equipo más especializado que podríamos estar midiendo los gases en una chimenea, la cantidad de algún compuesto en alguna solución, el estado de mantenimiento de algún transformador, etc. Entonces es un equipo ya más complicado. Y así como esto, múltiples alternativas de instrumentos, sensores, controladores, etc. Ah, aquí me faltaba este. Vamos a colocar esto. Pues tenemos el PDT, este que le va a dar miedo a alguno, el PDI. A partir del PDT es fácil de determinar qué es lo que es el PDI. Pues el PD, la P, es la variable, presión. Como habíamos visto, en presión tenemos, por ejemplo, instrumentos como el manómetro y también tenemos instrumentos como el medidor de presión diferencial, que vimos que servía para todo, servía para medir presión, lo podemos utilizar aplicando Bernoulli para medir caudal, lo podemos aplicar para medir nivel, si conocemos la gravedad específica, los líquidos que estamos sensando. Entonces, el PDT es un transmisor de presión diferencial y la PDI, todos la conocemos. En este caso, la PDI es un indicador de presión diferencial. Y también podríamos tener aquí una mezcla, un PD y T, y tener uno de 4 letras, que sería un indicador con transmisor de presión diferencial, un instrumento más complejo que realice ambas funciones. Ya. Déjenme agrandar esta lámina porque no se va a ver mucho. Ya. Ahí está un poco más grande esta lámina y esta sería como un mega resumen. Ahí dice la tabla 2, combinaciones típicas de las letras.
Entonces tenemos por el lado de las columnas agrupado en funciones. Acá tenemos los controladores. En todo este espacio están los controladores. Dispositivos de lectura o indicación. En esta segunda mega columna. En esta tercera columna, lo que son interruptores y alarmas. En esta cuarta columna, interruptores y alarmas. En esta cuarta columna, transmisores. Y estas columnas, con las continuación, son equipos más específicos, más particulares. Aquí tenemos los relés o solenoides o elementos computacionales que son relativamente comunes. Y lo otro también relativamente común son los sensores. En los elementos primarios son los sensores. Estas ya son bien particulares, si se fijan, no todas las variables tienen estas letras. ¿Por qué? Por ejemplo, la letra, esta columna de acá significa que son ruedas o son puntos de prueba. Well o proof. Entonces, para analizadores existen puntos de prueba, para quemadores existen algún punto de prueba, pero no existen para todos. La otra columna son viewing device o glass, son dispositivos que permiten ver a través de él alguna mica o algún vidrio. Entonces, claro, en horno se puede existir un burner, un VG, un visor en un sistema, en un horno, en un burner. En una tubería también podríamos tener algún indicador, en un estanque también, en un level. En safety device, se fijan, tenemos un PS, BPSE. Aquí está difícil porque podría ser un interruptor, pero en este caso la S viene de seguridad. Ahí está bien difícil de diferenciarlo. Ahí tendríamos que diferenciarlo de un interruptor a través del lazo y entendiendo cómo está instalado y qué es lo que está haciendo en el lazo. Y tenemos acá elementos finales de control, válvula, etcétera. Ya, entonces, en la mega columna de controladores, a su vez existen cuatro subcolumnas. ¿Qué significa? Que el controlador podría tener más de una función. Entonces, estos son controladores, por lo tanto, siempre van a llevar la letra C. La primera letra va a corresponder a la variable. Entonces, va a poder llevar cualquier letra de la columna 1. Por ejemplo, FC. F de la primera columna y la C que corresponde a la variable. Y las otras letras que podría tener va a depender de lo que esté haciendo. Podría ser almacenamiento, una R. Podría ser, por ejemplo, un indicador. Y ahí sería una I. Podría ser el elemento solo, y ahí no lleva una letra, sería un FC. Y en algunos también existe algún uso particular, que sería como un subconjunto, que no está para todos también, que son actuadores propios o válvulas de control. Entonces la válvula también existe el FCB. Y una más extraña, FICB. En este caso sería una válvula de control de flujo, y acá en la última sería una válvula de control y también tiene indicación en flujo. Con eso ya queda relativamente cubierto toda esta primera mega columna. Entonces, acá es más fácil de ya poder entender y tener alguna regla para leer todas las variables. Ya, si tiene la C es controlador y después vemos la otra letra.
podría ser sin otra letra o podría ser alguna de estas letras especiales. Algo similar a esta lógica, muy similar a esta lógica, se emplea en lo que son la misma lógica se emplea acá. En lo que son los transmisores. Entonces, el transmisor también va a tener esa misma lógica que tenía el controlador. Vamos a tener la letra T. La letra T. La variable. De nuevo vamos a usar la F. 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 Y podríamos tener funciones adicionales, como la función de grabar, recording, que sería una R. La función de indicar, que sería una I. Y el elemento solo. Exactamente igual que en el caso del controlador. Pues en el caso del controlador reemplazamos la T, la reemplazamos ahora por una C. Y podríamos tener un FRT o un FRC, un FIT o un FIC, un FT o un FC. Y ahí con esa par de simple normas mnemotécnicas o interpretaciones mnemotécnicas hemos cubierto prácticamente la mitad de los instrumentos, controladores y sensores. Ups. Ya, entonces ahora subconjunto, lo que son, si se fijaron, en estos dos teníamos la capacidad de almacenar e indicar, pero con un controlador. O acá teníamos la capacidad de almacenar o indicar, pero con un transmisor. Pero existen los elementos que solamente hacen eso. O graban, que serían con R, o indican, que serían con I. Y no hay una tercera letra, entonces podría ser un FR, un FI. Y acá no tenemos la C y la T. Entonces un FR, que sería un elemento de flujo que tiene memoria, que va grabando el flujo. Y un FI sería un indicador de flujo. Si seguimos con la lógica anterior, esto podría tener la letra C o la letra T. Pero en este caso no las tienen y es solamente hasta ahí. Con eso ya agregamos esta columna. Después tendríamos lo que son las alarmas barra interruptores o switch. Y ya sabemos que estos podrían tener cosas como apellidos como la variable f de nuevo y podría ser FA de alarma o FS de interruptor. ¿Y los apellidos cuáles podrían ser? La letra que me falta. FSH, High, L, ¿cierto? Alta, muy alta, media, baja, muy baja. High, 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 middle, low o low, low. Eso, low, low salió como she, she. Ahí, parece como asiático, como chino. Che, che, gracias en mandarín. Y ahí tenemos otra columna más cubierta.
Y ahí podríamos buscar cualquier letra para interpretarla. A ver, vamos a rayar cualquiera aquí. Ya. B, S, L. L, S, H, L. Miren, ahí hay uno distinto. El VSL, ese lo habíamos visto ya. ¿Qué es lo que es el VSL? Sería un sensor de vibraciones bajas. No, porque la S estamos en la columna de switch o alarmas. El sensor va con la letra E de elemento, O sea, disculpe, switch de vibraciones bajas. baja. Perfecto, ahí sí. Mm. Un switch de bajas vibraciones. Y aquí tenemos un interruptor extraño. Es un LS, un interruptor de nivel, pero es HL. O sea, es un interruptor de nivel que al mismo tiempo mide alto nivel y mide bajo nivel. Mide las dos cosas. Sería, digamos, tiene dos sensores puestos y nos entrega un cambio de condición por alta y por baja. Un HL. De hecho, hay varios HL. Disparo HL. También podría ser una alarma. Aunque generalmente se utilizan independientes. Una alarma o un disparo por H y otro por L. Pero también podría haber esa combinación extraña de que tenga los dos en conjunto. Y las últimas columnas ya son más especiales. Lo que son relés va con la letra Y. Por un FY lo vamos a encontrar bastante. Y que sería un relé. O un solenoide. En este caso de flujo. La E, ese es el sensor. Entonces, un FE sería un sensor de flujo. Un EE sería de nuevo un sensor, pero de voltaje en este caso. Este sería flujo caudal. La E dijimos que son los sensores y estos de acá son, la P son puntos de prueba, son particulares, ya lo que son las well o proof, lo que son los glass o dispositivos de visualización y lo que son los elementos finales, un AB, un BZ, etcétera, etcétera. ¿Se fijan ahí? Con eso, aprendiéndose un par de estos, que son los más utilizados, ya nos podemos defender bastante bien para ver un proceso. Voy a colocar ahora, voy a abrir algún equipo para que puedan ustedes hacer la práctica y anotar instrumentos. Buscar aquí, escritorio, clases. Entonces aquí tenemos un zoom del esquema que estábamos viendo antes. Y a veces son capaces de interpretar, pongamos uno más fácil. Ese no está muy difícil. Aquí hay unos fáciles. Aquí. Entonces, lo que podemos partir interpretando son los lazos. Dijimos que el lazo es la unión de dos o más elementos para controlar o medir. Acá también podemos ver el lazo porque tienen el mismo número. Por ejemplo, acá tenemos dos que tienen el número 24 y 17. Ese es un lazo. Acá tenemos todo esto que tiene el número 2460. Tenemos otro lazo.
Y tenemos también un otro lazo que es el 2461. Descubran qué es lo que son esos lazos, qué es lo que controla cada lazo y qué es lo que es cada uno de todos esos elementos. Anótenlo y después voy a preguntar aleatoriamente a cada uno ahí por la lista. Le voy preguntando a cada uno qué es lo que son. Así que hagan un ejercicio. Vamos a dar 10 minutos para que identifiquen esos elementos. Tenemos F, flujo, ¿cierto? La J dijimos que era potencia. Hasta el momento son... Y la K, que era tiempo. Time. Sí. Les doy un par de minutos para que lo identifiquen y después lo voy a consultar. Se fijan ahí, tenemos en ese estanque estas combinaciones de instrumentos, el LE y el LIT separados, donde el LE solamente mide y el LIT indica y transmite, pero no mide, aunque eso podría haber sido un lead solo y podría haber hecho todo el trabajo, haber medido, indicado y transmitido. Y ahí no se agrega la letra E, pero si hubiese sido un lead solamente, se entiende que ese instrumento está midiendo también. Y aquí hay otro LI, ¿se fijan? Pero este LI, el primero, el LIT está en terreno y el segundo LI está en sala de control. Es una variable que se informó y que podría estar en una pantalla o en algún display y podría estar mostrando eso a distancia. Profe, ¿eso lo define por el cuadrado que envuelve el círculo? Claro, justamente. Eso ¿Cómo sabe? también. Sí, dígame. O sea, el círculo solo es terreno y el círculo dentro de un cuadrado es sala de control. Es ¿Eso controlador. entendido o te digo? Claro, es Channel El Control. controlador. Claro. Es un Channel Control o Display. Y que tenga una línea al medio, eso define que sale control. Digamos que el cuadrado con el círculo significa eso, que es un control compartido o un display compartido, lo que sería un PLC o una pantalla HDMI. Y la línea gruesa significa que está en sala de control. Podría tener doble línea. Y significa también que está en una sala de control, pero secundaria. Podría estar en un tablero intermedio de control y también en una sala de control principal. Pero eso lo vemos ya en la próxima sesión. Vemos qué significan las líneas, porque aquí tenemos, por ejemplo, esa línea. Vimos unas líneas por ahí que tienen esta, otras líneas que son así, otras líneas que son continuas. Entonces, las líneas también tienen un significado, el símbolo tiene un significado, las letras, los números, todo aquí es información para poder interpretar estos planos de instrumentación. Ya, muchachos, voy a detener la grabación y